Hola chicos, buenas tardes. Gracias por conectarse. Vamos a esperar unos minutos que se conecten sus compañeros, bueno, los que vayan a conectar. Y mientras, por favor, vayan abriendo Postgres y tengan a la mano el diagrama de la práctica 9 o el del ejercicio de QL. Es el mismo diagrama, pero ténganlo a la mano. Bien chicos, vamos a comenzar. Antes de continuar con el nuevo tema que vamos a ver hoy, quiero recapitular lo que vimos la sesión anterior, pero principalmente en esta práctica. ¿En qué sentido? Vi muchos que sí ya entendieron cómo usar las condiciones, cómo usar los operadores para, dependiendo de lo que me pide el enunciado, pues obtener la información. Lo que todos tuvieron mal, todos, o no mal, sino que tuvieron ese pequeño error o inconveniente, es que me ponían, por ejemplo, puras letras mayúsculas, puras letras mayúsculas. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí que hay que recalcar? Postgres es case sensitive. ¿En qué sentido o qué significa esto de case sensitive? Case sensitive es que un programa distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si yo le doy aquí en conectar ejercicio de QL, que es la base que ya tenemos, no me la reconoce. ¿Por qué? Porque está en mayúsculas. A diferencia que si yo le escribo en minúsculas, sí. Entonces, si yo escribo algo con mayúsculas, es un objeto totalmente diferente
algo escrito en minúsculas. Entonces sí hay que tenerlo bien presente. Ahora, en los datos que inserto en los registros, si yo pongo Alex, por ejemplo, es muy diferente a Alex y es muy diferente lo siguiente. Estas son tres cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Porque son mayúsculas y minúsculas. Entonces, es obvio que un nombre empieza con letra mayúscula, por eso aquí, hasta aquí mismo se los está poniendo. Que comience con A mayúscula y que tenga una M en su apellido. Una M minúscula. Esa M no va a ser, como es intermedia, pues ya sea que sea minúscula, que esté al final es minúscula o que esté al principio y es mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí ténganlo muy presente. ¿Alguna pregunta aparte de la práctica? ¿Duda de la práctica? ¿Algo que no les haya quedado claro? De manera general, ese fue el único error que yo noté, que no usaban puras mayúsculas. Pero si alguien tiene alguna duda antes de que comencemos con el tema nuevo. ¿Nadie? Bueno, entonces para que lo tomen para más adelante, ok, Nat, ¿no? Lo tomen en consideración mayúsculas, minúsculas y vean cómo escriben cada uno. Bien, entonces como no tienen dudas, vamos a continuar, chicos. Retomando un poco lo que vimos de definición de base de datos ya desde el inicio de semestre, debemos recordar que una base de datos es base de datos porque sus tablas, sus objetos están relacionados. Si no existe relación, si no hay esta relación indicada en el diagrama con esta notación, no es base de datos. Así tenga las tablas, pero si estas no están relacionadas, no es una base de datos. Entonces, hasta ahorita nosotros solo hemos consultado información de una sola tabla. ¿Qué pasa si yo quiero información de esta tabla y de esta tabla al mismo tiempo? ¿Cómo lo hago? O si quiero de materia, alumno y materia, alumno y alumno. ¿Cómo le hago si quiero información de las tres tablas al mismo tiempo? ¿Ustedes cómo creen? ¿Alguna idea? Con lo poco que hemos visto, ¿alguna idea de cómo yo puedo obtener información de tres tablas al mismo tiempo? Poniendo dos from, ok. Con select y poner las tres tablas, ok. ¿Alguna otra idea? Con comas en el from. Muy bien, Sosa, con comas en el from. Ok. Noemí y Natalie no están tan perdidas. Ya Sosa nos dio un poquito de más sintaxis, pero sí, yo puedo poner en el select las tres tablas. El chiste aquí es cómo se van a poner esas tres tablas. Entonces, nosotros tenemos una estructura en SQL que se llama join. ¿Qué es esto del join? Es un operador que junta, por decirlo de una forma coloquial, dos tablas por medio de un atributo en común. ¿Cuáles serán esos atributos en común? Lo que hemos venido viendo desde el inicio. La primary key y la foreign key. ¿De acuerdo? Con esos dos atributos y haciendo uso de join, yo puedo consultar información
de las n tablas que yo quiera. Voy a colocar aquí la sintaxis. Y se acuerdan que habíamos visto los alias de tablas. Bueno, pues aquí es donde las vamos a usar. Tabla A y la coma, como la menciona Sosa, está aquí. Tabla B, le pongo B y tabla C. Así con las n tablas que yo quiera. Uso un where y es aquí donde pongo la condición de los atributos en común. ¿Cuáles son? Pues la primary key y la foreign key. Lo voy a poner en forma de sintaxis. En el nombre de las tablas no. El alias, vamos a recordar eso. El alias en tablas nada más se pone al lado el nombre. Y eso es para los atributos. Ahorita estamos poniendo sintaxis. ¿Vale? Entonces, ¿por qué puse esta sintaxis? ¿Dónde está el join? Porque ahorita Sosa mencionó las comas. Sí, esta es una sintaxis. Se le llama en la forma ISO. ¿De acuerdo? Por si por ahí lo llegaron a ver, esta es la forma ISO con comas, pero no es la que vamos a usar, porque al usar esta sintaxis es un pésimo rendimiento. Afecta mucho el manejador de la base de datos y aunque sean, en nuestro caso, consultas muy pequeñas, cuando se usa ya en consultas con información pesada, el uso de esta sintaxis con comas es pésimo y afecta demasiado a la base. Tarda demasiado en procesar y gasta demasiados recursos. Entonces, ¿cuál es la que nosotros vamos a usar? Es la de SQL estándar. ¿Y cómo va? Select from tabla A, join la tabla B con la que la voy a relacionar y su respectivo alias. On, y aquí es donde va esa condición de atributo en común. Punto y coma. ¿Dudas con la sintaxis? ¿Preguntas con la sintaxis? Sí. Primero es una tabla, el from que ya conocemos. Select aquí lo que yo necesite mostrar. From una tabla con su nombre y el alias. Join tabla, el nombre de la tabla y alias. On la igualación o la condición de ese atributo en común. ¿Cuáles son esos? La primary key de una tabla con la foreign key de la otra tabla. Preguntas hasta aquí de la sintaxis. Ahorita vamos a ver cómo se maneja con ejemplos. Preguntas, chicos. Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver un ejercicio. ¿Cómo es que aplico esto del join? Bien, por ahora. Entonces, ejemplo 1.
mostrar el nombre del alumno y el nombre del maestro que tiene asignado. Entonces, ya cuando usamos las consultas con todas las tablas, sí es muy importante tener a la mano el diagrama de la base, porque de esa forma me puedo ubicar y ver qué es lo que estoy necesitando, qué necesito relacionar. Entonces, me dice, mostrar el nombre del alumno. Select. Y el nombre del maestro. También se llama nombre. From. Tengo la tabla que se llama profesor, aquí la estamos viendo. Le ponemos su alias. Me pide el nombre del maestro, profesor, nombre del alumno. ¿Con quién voy a hacer join? Exactamente, con el alumno. ¿Cómo sé que yo puedo hacer join con alumno y profesor? Porque esta relación, la línea que vemos aquí, que nos está relacionando estas dos tablas. Entonces, sí puedo hacer join directamente profesor-alumno, porque ya en mi código, ustedes ya saben hacer el DDL, ya establecí esta relación. Entonces, sí puedo hacer join direct con alumno. Aquí el mismo diagrama me lo está indicando. Profesor se relaciona directamente con alumno. Me regreso al select. ¿Se acuerdan cómo poníamos los alias? Uno es nombre de profesor y otro es nombre de alumno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? No, no pasa nada si lo ponen al revés. Sí, no pasa nada. Si yo pongo from alumno a join profesor P, no. Lo único es que tengo que ver que estas tablas se relacionen directamente. Ok. ¿Alguien más sin dudas? Sin dudas, Axel, ok. ¿Nadie? Bueno, voy a continuar. No me pide ninguna otra condición que agregar, solo que muestre nombre. Y no me pide que sea un nombre en específico, ni ninguna otra condición que agregar. Entonces pongo ahora sí el on. Empiezo con, en este caso, pues ya lo cambié, empiezo con alumno. A punto, ¿qué hay en alumno? ¿Cuál es el atributo en común? Profesor ID y profesor ID. Pero es profesor ID en alumno y profesor ID en profesor. Para eso uso los alias. A punto, profesor ID tiene que ser igual, porque es el mismo atributo, al profesor ID en profesor.
¿Alguna duda con esta condición? Con el igual, yo establezco que van a ser atributos iguales. Que si aquí hay un 1, tiene que ser el mismo 1 de acá. Que si aquí hay un 2, tiene que ser el mismo 2 de acá. Porque 2 veces lo de profesora Ivy. El join me está diciendo que une dos tablas gracias al atributo en común. En esta relación, ¿qué atributo en común tengo? Profesor ID. Aquí está. Aquí está. Recuerden que esta foreign key es quien la une. Entonces, este atributo es el mismo que tengo acá. Eso en código lo tengo que colocar de la siguiente forma. On, el atributo profesor ID de la tabla alumno tiene que ser el mismo de profesor ID, pero en la tabla profesor. Por eso son dos profesor ID, pero de diferente tabla, de alumno y de profesor. El igual los iguala, valga la redundancia. El igual los iguala, es el operador que me está diciendo que este tiene que ser igual, exactamente el mismo aquí y acá. En alumno y en profesor, tienen que ser los mismos. Porque si no, la información va a ser errónea. Tienen que ser exactamente los mismos. Que si aquí el alumno 20 tiene al profesor 1, lo voy a relacionar en esta tabla con el profesor 1. Así en diagrama, ustedes viéndolo es obvio, es lógico que así tiene que ser, pero al manejador se lo tengo que indicar con el código. Y con este igual y la estructura join es que se lo estoy diciendo. Estas tablas se van a relacionar con este atributo, con la igualdad de este atributo. ¿Dudas o preguntas? Entonces vamos a probar en el manejador. Ustedes igual pruébenla para que vean el resultado. En la base que hemos venido trabajando. Ok, ahorita lo repetimos. Un momento, Estrella. Aquí que me está saliendo, el profesor Fritz tiene al alumno Tigan. Tiger tiene al alumno Christy. Y así sucesivamente. Entonces aquí voy a usar un pequeño alias para que sea el nombre de profesor. ¿Se acuerdan? Ahora sí ya tiene sentido usar los alias. Antes, como solo hacíamos consultas de una sola tabla, pues no. Era un paso de más que no tenía caso. Pero ahora sí. Entonces, en lo que prueban, vuelvo a explicar. Estrella, ¿para qué es el on? Bien, la sintaxis del join es join y on. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo me pide el nombre del alumno y el nombre del maestro, profesor. Entonces, yo voy a relacionar tabla profesor con tabla alumno y lo pongo aquí. Select nombre y quiero este nombre de aquí y este nombre de acá. El nombre de alumno y el nombre de profesor. ¿De acuerdo?
Entonces lo pongo select nombre y select nombre. Lo vuelvo a poner como lo tenemos. Porque así se llaman mis atributos. From, ¿de qué tabla? De tabla alumno. Join, la otra tabla que quiero relacionar, profesor. From alumno, join, profesor. On es donde tengo que poner la condición de ese atributo en común que tienen ambas tablas. ¿Cuál es ese atributo en común? Aquí se ve claramente en mi diagrama que es profesor ID y profesor ID también está en alumno, que es la llave foránea que me ayudó a unirlos. Entonces, aquí está profesor ID, tiene que ser igual a profesor ID. Ahora, gracias a los alias, yo puedo decir que este profesor ID es de la tabla alumno y tiene que ser igual al profesor ID de la tabla profesor. Para eso se usa el on, para igualar los atributos en común, para decirle a la base de datos que este atributo tiene que ser en común, que tiene que ser igual. ¿Preguntas, Estrella? Okay. Para los demás, ¿dudas hasta aquí? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo? Ahorita les mencionaba el join directo. ¿Cómo que join directo? Mismo diagrama, la misma base que yo ya creé, me dice que aquí hay una relación directa entre estas dos tablas. ¿Qué pasa con este ejemplo? Me está pidiendo mostrar el nombre del alumno, el nombre del profesor y el ID de la materia que cursa. ¿Dónde tengo ese ID? Lo tengo en tabla alumno materia. Yo no puedo relacionar alumno materia, o bueno, yo no puedo hacer un join directo en alumno y materia con profesor, porque no tienen ninguna relación directa. No me lo indica el diagrama, aquí no hay relación. Profesor y alumno materia no tienen nada que ver directamente. ¿Todos lo ven? Sí, todos vemos que aquí no hay relación directa. ¿Qué pasa entonces con el join? ¿Cómo los voy a relacionar? ¿Cómo voy a relacionar esta y esta? Si quiero un atributo de acá, pero también quiero el atributo de profesor. Bueno, el mismo diagrama nos lo está diciendo. Vamos a decir que es un caminito.
Para llegar a alumno materia, yo tengo que pasar por profesor, después alumno, y así llego a alumno materia. Las mismas relaciones me van indicando ese camino, por decirlo de una forma. Yo empiezo en profesor, llego a alumno, y de alumno puedo llegar a materia. Entonces, ¿cuántas tablas relacionadas voy a tener? Sí, empezamos con profesor. Exacto, 3. Sí, Noemí, empezamos con profesor. Porque hacia donde estén apuntando las patitas, es a donde quiero llegar, por decirlo de una forma. Entonces, sigo a profesor, luego alumno, y así puedo llegar a alumno materia. Y en esta consulta tengo 3 tablas relacionadas. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Entonces me pide nombre del alumno, nombre del profesor y la materia ID. ¿From quién? Empiezo en profesor. Join, que sigue alumno. Y aquí pongo mi condición. Pon que profesor ID en profesor sea igual a profesor ID en alumno. Me falta otra relación. Join. ¿Qué otra tabla? Alumno materia. ¿Qué atributo comparten alumno materia y alumno? El alumno ID. Aquí lo tenemos. Alumno ID primary key, alumno ID foreign key. Alumno materia le vamos a poner a M. No hay ninguna otra condición que me pidan. Punto y coma. ¿Dudas con esto? Aquí podemos ver que para saber cuántos joins voy a tener en una consulta. Ah, sí, perdón, Carol, gracias. ¿Cómo sé cuántos joins voy a tener en una consulta? Número de tablas involucradas menos 1 es igual al número de joins que voy a tener en la consulta. ¿Cuántas tablas? Ya nos dijo aquí Noemí, voy a relacionar. 1, 2, 3. ¿Cuántos joins tengo? 1 y 2. 3 menos 1, 2. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, lo vamos a repetir. Cuando yo ya tengo necesidad de más tablas, de relacionar más tablas, y sobre todo que estas tablas no están relacionadas directamente, como es el caso de profesor y alumno materia. Yo noto muy claramente que aquí en profesor y alumno materia no existe una relación como tal, pero directa, pero sí está relacionada gracias a este camino, lo vamos a denominar así, que me está indicando las relaciones. Aquí ya estoy llegando a alumno materia. ¿Qué tablas tuve que pasar para llegar a alumno materia? Profesor, alumno y materia ID.
alumno materia, perdón. ¿Cómo lo sé? No me lo inventé. Aquí están mis relaciones, como lo ven, lo marcado en azul, que me indican el camino que debo de seguir hasta llegar a la tabla que quiero. De esta forma, yo puedo relacionar las tablas que no están directas, pero sí lo puedo hacer siguiendo el camino ya marcado. ¿Cómo sé cuántos joins voy a necesitar en la consulta? Es una forma de saber que mi consulta está bien hecha. Las tablas involucradas. ¿Cuántas tablas tengo en el camino? 1, 2, 3. Menos 1, yo voy a tener en total 2 joins. Entonces pongo select, ¿qué me pide la consulta? Nombre del alumno, nombre del profesor y el ID de la materia. From, ¿dónde está empezando mi camino? Profesor. Le pongo su alias. Aquí hay una relación, entonces join alumno. Uso mi on para establecer esta relación aquí. P.profesor.id igual a A.profesor.id. Y me falta esta relación de acá, que es otro join. ¿Qué tabla? Alumno materia. Le pongo su alias. On, la condición aquí. ¿Qué atributo están compartiendo? Alumno ID, alumno ID. Y listo. Claramente veo, como si es cierto, con la operación anterior, tengo 2 joins en mi consulta, siguiendo el camino que el diagrama me ha establecido. ¿Dudas o preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, la probamos en la consola. Y aquí está. El nombre del alumno Lester tiene al profesor Brent en la materia 2. Sí, el join es la relación, y lo pueden ver aquí. Vean, profesor, join, lo vamos a tomar como la relación de patitas aquí. El on, el dato, profesor ID, profesor ID. Join, aquí hay otra patita, otra relación, otra línea de relación tras patitas. Join, el dato, alumno ID, alumno ID. Bien, chicos, la sesión se va a terminar. Ya saben que le tienen que dar al mismo link, por favor.